Bienvenidos aquí en Ique TV. Nos encontramos con una invitada muy especial. Se trata de Ana Matilde Gómez. Ella es precandidata a la presidencia de Panamá. Muchas gracias. Ella es diputada de la Asamblea Nacional de Panamá. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a arrancar por un tema que es muy llamativo en la política panameña, y es el hecho de que una mujer como Ana Matilde tenga una serie de récords. Es una mujer que tiene como récord en este momento el mayor número de firmas para llegar a la presidencia como independiente, también el haberse sostenido como independiente en la Asamblea en un país donde el machismo está a todo dar. ¿Cómo está la situación política en este caso para usted, o la situación de firmas y la posibilidad de que llegue realmente primero a la candidatura oficial y después a la presidencia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a esta audiencia de los hermanos colombianos y a todos los que ven este programa, y a ustedes por el interés de entrevistarme. No es fácil porque hay muchos paradigmas. Aun cuando Panamá, a diferencia de algunos otros países de la región, tiene la posibilidad de competir por la libre postulación en el ejercicio del derecho político, no lo tienen otros países, como Costa Rica, por ejemplo. Hay que ir a través de partidos. Solamente por citar un ejemplo, aun cuando está la norma constitucional y está la norma en el Código Electoral, la realidad es otra. El diseño electoral panameño está sobre la base de la partidocracia. Así que todas las normas privilegian y facilitan la participación a través de los partidos y reducen, marginan, limitan la participación independiente, es decir, por la vía de la libre postulación. Además de eso, ser mujer, entonces también te ponen los antiguos y siempre consabidos techos de cristal, los sumas entonces a las fallas estructurales que tiene el sistema por el diseño partidocrático. Así que no es fácil. En efecto, como usted menciona, yo en este momento lidero la oposición independiente a la cabeza de una cantidad de firmas aceptadas. Son ya más de 130.000 firmas presentadas en un proceso en el que hay que recorrer todo el país para buscar personas que a través de su firma ni renuncian a su partido, ni se comprometen a votar por uno, y lo que están haciendo es permitiéndote entrar en la papeleta. De todas maneras es un proceso difícil. Panamá tiene una carencia enorme. La descubrí en el periodo anterior. Yo también corrí para llegar a la diputación, corrí como diputada independiente, usted lo ha mencionado, la mujer más votada en todo el país, y venía de un proceso también bueno, bastante crítico, porque yo venía de ser la primera mujer fiscal general, llaman en este país, procuradora general de la nación en mi país, y había sido condenada a 6 meses de prisión, 4 años de inhabilitación por el gobierno del señor Martinelli. Pero no alcanzó a estar en la cárcel. No, por supuesto, porque ellos rápidamente fueron a pagar mi multa, el propio partido en el gobierno, un grupo, un par de personajes pintorescos de ese partido, corrieron a pagar la multa. Y le traigo esto a colación solamente por decirle un poquito de los antecedentes tan difíciles que estructuralmente yo vengo enfrentando. Entonces, ya yo había experimentado, le decía para retomar el punto por donde iba, ya yo había experimentado al buscar las firmas como independiente para la circunscripción en la que yo competí, lo difícil que es el proceso, pero a nivel nacional se hace todavía mucho más. ¿Y las posibilidades usted cómo las siente? Porque Panamá es, digamos, de los pocos países con Brasil en las últimas décadas que ha tenido una mujer presidente con Mireya Moscoso, pero parece que no le fue muy bien, y la gente piensa en este país que mejor las mujeres regresen a su hogar y no gobiernen. ¿Qué posibilidades cree reales que tienen? Usted lo dice y no lo sabe. Parece que se hubiera montado en algún taxi de esta ciudad, de la ciudad de Panamá, ¿no? Yo lamento mucho eso, porque nosotros hemos tenido traspiés, gobierno tras gobierno, los hombres se equivocan y nunca nadie para votar piensa cómo lo hizo otro hombre para darle el voto. Yo aspiro y sueño con ese día en que no sea un tema pendiente el cuestionamiento de una mujer, de que esté compitiendo o que pueda llegar. Nosotras somos el 50% de la población del mundo y en el país no es diferente. Nosotras no somos el reflejo solamente del gobierno de la señora Mireya Moscoso. Nosotros hemos tenido hombres que han cometido muchas fallas en la presidencia y nadie se cuestiona si los hombres pueden gobernar. Por lo tanto, yo diría que tengo como un compromiso histórico de si en este momento yo no seré la mejor, pero no soy peor. Y si soy la que tengo la oportunidad, es un compromiso con el resto de las congéneres y con el país en general. Yo no puedo quedarme, o sea, haber llegado a donde estoy y no participar. Yo creo que cuando las mujeres
nos ganamos un espacio, a nosotras nadie nos regala nada, usted lo sabe en su medio también, nosotras no nos regalan nada. Cuando uno se gana un espacio, una mujer no lo suelta, ¿sí? Solamente lo comparte con otra que le reemplace. Pero uno no suelta los espacios así nada más. La ven un poco como antisistema. Usted me decía previamente que es antisistema corrupto. ¿Qué hacer para que Panamá deje de tener, bueno, en general los países en el mundo, sobre todo los países del tercer mundo, la corrupción? En Panamá es muy, muy, muy evidente. ¿Cómo no? Y lamentablemente es uno de los índices que nos marca internacionalmente y eso es una vergüenza para todos los panameños decentes. En primer lugar, hay que hacer cambios estructurales profundos, porque si bien ni en la Constitución ni en ninguna norma dice que es permitido robar, sabemos que hay estructuras que desde su propio diseño, su planteamiento conceptual, traen la posibilidad de la discrecionalidad del funcionario. Y para mí la corrupción es un tema de personas, procesos y oportunidades. Entonces, si las personas que necesitan un proceso más largo de cambio generacional por un proceso de educación, la educación transversalmente es la base de todo esto, una educación en valores, educación en derechos humanos, una educación en ciudadanía, fortalecimiento del civismo y del patriotismo y todo eso es importante, pero eso se transforma en más de una generación. Pero hay cambios importantes que se pueden hacer de manera inmediata, que son los estructurales, es el diseño de las estructuras institucionales. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de contrataciones públicas que es una perversión. El gobierno del señor Martinelli la cambió 7 veces en reversa para poder hacerse como un traje a la medida. Y usted sabe perfectamente, igual que sus oyentes, que la ley de contrataciones públicas, la forma en que el Estado o el gobierno en su gestión de la cosa pública adquiere bienes, alquila, compra, hace obras. La herramienta principal para un valladar a la corrupción es la ley de contrataciones públicas. Habría que hacer una reforma constitucional. Yo estaba leyendo sobre sus propuestas y dice que hay que hacer reforma a la justicia, reforma a la reelección de los diputados. Sí. ¿Qué tipo de reforma y cómo se lograría convocar a una constituyente y si es viable? Bueno, yo sí lo veo viable porque la entiendo desde el punto de vista constitucional. Evidentemente, este país es muy folclórico y todo es un calle arriba y calle abajo, así como los reinados, ¿no? Como las reinas. Entonces, hay quienes están plantados en una esquina del debate diciendo eso desestabiliza los mercados. Yo me quedo aquí, no me cambian. Claro, pero ¿quiénes son los que están sentados en esa esquina? Aquellos a quienes el modelo que tenemos les ha favorecido para sus negocios, para su tráfico de influencia o para salir adelante porque sus pérdidas no se compadecen con sus ganancias. Así que todavía pueden arriesgar más. Pero hay un gran sector de la población que es el eternamente excluido, el siempre marginado, el sin oportunidades. Y cuando uno está en este proceso de recoger firmas, y permítame que mezcle una cosa con la otra, pero se la traigo para decirle que en este país, así como hay personas con altos niveles de educación, graduados en las mejores universidades, tenemos personas a quienes el sistema los dejó atrás. Cuando uno recoge firmas y te encuentras con un ciudadano que no puede deletrear su nombre, te das cuenta que es una realidad que en el analfabetismo está presente y hay ciudadanos que están iletrados porque el sistema no les dio oportunidades. ¿Hay analfabetismo? Sí, señora. Que no lo marquen las cifras es otra cosa porque tenemos unas falaces cifras macroeconómicas que nos pintan muy bien en la región y es verdad. No es mentira que estamos creciendo, hay desaceleración sí, pero sí, el Banco Mundial los pone como una de las economías de mayor crecimiento en las últimas décadas. Pero es impresionante y quería preguntarle eso, diputada, ¿cómo es posible que usted hace un panorama tan doloroso, no solamente el analfabetismo, sino la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, los problemas migratorios, siendo un país con un potencial tan grande y un país rico? ¿Por qué esas diferencias? Y si usted llega a la presidencia, ¿cómo combatir eso? Porque en el discurso todo suena muy fácil. Bueno, hay que llegar para poder demostrarlo, evidentemente, ¿no? Pero yo ya en todos los puestos que he estado he probado la diferencia. Yo solamente quiero esa oportunidad porque hay cambios que hay que hacer sin ataduras a los compromisos partidocráticos. Las cúpulas de los partidos realmente y sus juegos de poder son los que nos tienen a donde estamos. Entonces, yo creo que por eso tiene que haber una disrupción en el sistema electoral panameño, en el que históricamente se cambian de un partido a otro y un partido al otro. ¿Y por qué la oportunidad para un independiente en este momento? Particularmente, ¿por qué yo pido la oportunidad? Porque sin las ataduras partidocráticas y con plenos convencimientos en valores democráticos, hay que convocar esas reformas profundas que necesita el Estado panameño y que incluyen, en algunas de ellas, tocar en
retocar el modelo económico, porque no todo el mundo le está funcionando. ¿Y qué pasa con la posibilidad de fundar un partido? Ya está descartado pertenecer a un partido porque es muy radical en eso, pero crear un partido, un movimiento nuevo que recoja eso y que no tenga las dificultades de recoger firmas. ¿Existe esa posibilidad? Sí, nosotros hemos levantado un movimiento, se llama Un Panamá Diferente. En este momento estamos precisamente en ese proceso de consolidación porque estamos enfocados en las firmas, pero tenemos una oferta electoral de más de 289 precandidatos a nivel nacional. Sé que es nada, pareciera muy poco en comparación a votos, todos. 289 no, precandidatos que me acompañan en esta oferta, como parte del movimiento Un Panamá Diferente. Tal vez suene poquito, suene poca cosa, pero no es poca cosa para haber empezado de cero. Lo que usted plantea es un panorama que uno se puede plantear a futuro, a un mediano plazo, dependiendo del avance de este movimiento y cómo nos vayan las urnas. Dependiendo de la respuesta que el pueblo panameño dé, asimismo vamos a saber si la sociedad panameña está lista para distintas cosas, por ejemplo la constituyente, como usted bien planteaba, o también de cara a que ese movimiento luego pueda convertirse en un partido. Eso todavía no lo podemos descartar, y obviamente con otras figuras que no tendría que ser necesariamente yo. Algo que usted dijo al iniciar esta entrevista es, tal vez no sea yo la persona, tal vez no alcance a llegar, pero vamos a suponer hipotéticamente que uno de los candidatos que tenga las mayorías de algún partido, PRD, panameñista, el que sea, decide pedirle que vaya en fórmula como vicepresidente, ¿aceptaría? No, no, y ya he dicho por qué no. Las mujeres, yo estoy cansada de que las mujeres siempre se les ve como las segundonas de todo. Yo creo que nosotras tenemos suficientes méritos para poder aspirar a dirigir el país. Segundo, es importantísimo, importantísimo que se entienda que los vicepresidentes por lo general quedan anulados. No los invitan porque les importen sus propuestas, no les invitan porque realmente vayan a compartir el poder, a consultar las decisiones, sino para anularlos. Entonces yo sentiría definitivamente no. Definitivamente no. Bueno, eso es una lástima. Hay un tema que me llama muchísimo la atención, es el tema de las relaciones con Colombia. El caso de que usted llegue a la presidencia de la República, ¿qué haría con el problema que tenemos frente a la OMC, el problema de los aranceles, esta pelea del trae y lleva, arancel de aquí, arancel de allá, y que ha creado por primera vez en la relación de los dos países una situación conflictiva? ¿Qué podría hacer? Sí, yo creo que ha habido una fricción innecesaria, sin embargo yo no domino toda la información ni la puede dominar ningún panameño que no sea parte de la cúpula muy cercana del gobierno, porque algo que ha caracterizado la gestión de este gobierno es la opacidad de sus gestiones de los temas que impactan a todo el país. Hay que llegar para entender bien hasta dónde ha llegado. Sin embargo, soy muy consciente de que Colombia nos llevó una ventaja en el lobby que hizo en la OMC y que nosotros de alguna manera, yo siento, fuimos tratados injustamente. No supimos responder a tiempo y yo creo que llegando y conociendo bien lo que hay, no hay nada que impida que se restablezcan esas relaciones y se ponga en orden lo que haya que poner. Hay otro tema que tiene que ver también con el narcotráfico. El narcotráfico sabemos que viene de Colombia, la gran mayoría de droga que pasa hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia el resto del mundo, pasa por acá. ¿Usted siente que no ha habido suficientes programas? Hay un programa específico que pusieron en marcha y parece ser que no funcionó, que seguimos pasando droga a través de Panamá y que se ha vuelto un canal para transportar droga. Sí, yo creo que Panamá está haciendo una lucha importante, lo ha hecho, sabe usted, ya usted misma hizo el recuento, me tocó ser procuradora, el gran privilegio de ser Procuradora General de la Nación, fiscal general en este país. Por 5 años mantuvimos una estupenda relación con Colombia en la persecución criminal, particularmente en el tema del combate al narcotráfico. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta la República de Panamá es la falta de visión que han tenido algunos de sus mandatarios en comprender el papel logístico que juega Panamá en la cadena de distribución del narcotráfico. Nosotros no podemos ver esto nada más como un delito, hay que verlo como un caso de negocios y entender bien dónde vamos a golpear y cuál papel estratégico vamos a jugar por nuestra posición geográfica. Entonces, nuestras vulnerabilidades, nuestras ventajas competitivas y comparativas se han convertido en nuestras vulnerabilidades.
Yo creo que la fuerza pública panameña está haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico, sin desconocer, por supuesto, que como todas las estructuras de poder en algún momento son penetradas, pero tiene mecanismos de depuración y ha sido evidente. Nosotros tenemos importantes cifras de incautación, es decir, ese papel, ese rol lo hemos jugado bien. Yo lo que creo es que falta afinar un poquito más la ubicación estratégica, es decir, la visión estratégica del papel logístico de Panamá. Yo la he escuchado sobre el tema de la Procuraduría y sé que Martinelli terminó sacándola porque usted le estaba pisando los talones. ¿Qué de esa experiencia lamenta y qué considera que fue bueno dentro de su carrera, a pesar de que no terminó bien? ¿Por qué la sacaron? Bueno, lo primero que le quiero decir es que lo mejor que le puedo contar el día de hoy es que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió mi demanda contra el Estado panameño, mi queja, lo cual quiere decir un primer gran reconocimiento que en efecto, con mi condena, mi injusto proceso, la injusta condena y mi sacada de la institución, que queda evidente era para hacerse del poder del Ministerio Público, ha violado derechos humanos y ahora el Estado panameño enfrenta tener que sentarse, el Estado panameño, a un caso de corrupción, de manipulación de la justicia para tomarse el puesto que yo ocupaba, que era un periodo de 10 años y fue interrumpido al llegar ¿Estuvo el señor, 5? Estuve 5. Con el cambio del gobierno, el señor Martinelli, por esa poca resistencia que él tiene, la incapacidad, de la tolerancia, la frustración de no salirse con la suya, hizo que él tomara la institución en mitad del periodo. Pero como yo no le renuncié, por más de las ofertas que me hizo, como no le renuncié, obviamente me condenaron, ¿no? Con una corte manipulada. Eso ya tiene una admisión en la Comisión Interamericana. Entonces, esa experiencia para mí ha sido importante porque me ha reforzado mis valores democráticos y mi convencimiento de que el sistema, uno no debe ceder ante las presiones del sistema cuando es corrupto. El sistema hay que enfrentarlo y ponerlo en evidencia. ¿Qué yo hubiera hecho diferente? Tal vez haber acercado la Procuraduría a interlocutores sociales e institucionales de carácter político, que al ser yo una mujer que nunca había estado inscrita en un partido, no lo he estado nunca, no tenía un respaldo político detrás de mí y por más técnico que sea el puesto de un fiscal general, siempre necesita respaldo político. Sí, todo. En el gobierno, sí. En el Estado, porque... En general, en el Estado, la mayor parte de las figuras de control necesitan algún tipo de respaldo político. Eso lo aprendí allí porque en Panamá tenemos, como en todos los países del mundo, este poder que ejercen los medios y si tú no eres afecta o hay un medio importante que no es afecto a ti, entonces no contribuye a la publicación ¿Y eso le pasó? de la verdad institucional, sí, con un periódico importante del país, además de que el señor Martinelli se tomó otros medios. Así que había un bombardeo mediático que fue muy fuerte y en el momento, pienso yo, sumado a la poca cultura democrática institucional en el país, los panameños pensaron que era un tema personal, de mala gestión de ella, pues está bien que la saquen. No entendieron las implicaciones institucionales y el golpe que había tan fuerte al debilitamiento institucional, por ende a la democracia, al tomarse la Procuraduría de esa manera. Entonces mis dos aprendizajes es ese, uno en el camino negativo, no haber conectado la Procuraduría con fuerzas reales de poder, que es muy difícil. No políticas, no partidos. No, bueno, a lo mejor no son descartables. En una verdadera democracia también las fuerzas políticas necesitan que haya un tercero imparcial que investigue tus causas de manera objetiva. Hay una figura que me llama mucho la atención, un organismo que es la Cámara de Comercio, de Industria y creo Agricultura, que me llama mucho la atención porque es muy seria y ha puesto el dedo sobre la llaga diciendo que el país es inviable, hablando del tema de la corrupción, precisamente naciendo desde aquí, desde la Asamblea, con el tema del presupuesto. Ese no sería un interlocutor viable porque con las personas que he hablado y con quienes he entrevistado, consideran que este es un organismo serio, respetable e independiente. ¿No sería un buen aliado? Sí, sí lo es. En aquel entonces, lo que ocurre es que yo pedí ayuda muy tarde, porque comprendía, yo jamás, por supuesto, pude dimensionar la capacidad de la impronta mafiosa de la cultura de gobierno del señor Martinelli y su partido que lo acompañaba. Por supuesto que jamás se me ocurrió por la cabeza la posibilidad de que realmente montaran una corte manipulada con los magistrados que él controlaba para poder sacarme del poder de esa manera o del puesto. La Cámara de Comercio, la PEDE, los embajadores de carrera
de los países cooperantes con Panamá, los más importantes, y en aquel entonces el fiscal general de Colombia también me dio un respaldo importante, así como el de España, muchos de la Asociación Iberoamericana. Era como una forma de haberse blindado. Pero fue muy tarde. Cuando ya yo pude hablar de lo que estaba pasando, porque era inminente el golpe institucional, sí, aquellos interlocutores también le temían al señor Martinelli de alguna manera. Ya él se había metido incluso con la Dirección General de Ingresos a hacerle auditorías en este país, auditorías amañadas, a todo el que se atrevía a alzar la voz en contra de su gobierno y su estilo mafioso de gobernar, y la forma en que estaba quitándole porcentajes a los empresarios en los negocios, y todo lo que estaba ocurriendo aquí en 5 años. ¿Qué va a pasar con Martinelli? ¿Usted qué cree? ¿En qué va a terminar? No sé, yo esperaría que termine en una decisión judicial, sea la que sea, pero que pronto haya una decisión judicial que le ponga fin al espectáculo tan lamentable que estamos viendo por los circenses que se ha convertido. Le hizo mucho daño al país. Pero le hizo mucho daño al país, y hay un mensaje importante, porque definitivamente que haber utilizado herramientas de investigación como la interceptación telefónica para meterse en la vida, así como el seguimiento a las personas que él consideró... ¿Pero usted le acusaron de lo mismo o no? No, él me quiso acusar de lo mismo. A mí me enjuiciaron por abuso de autoridad porque no pudieron encontrar, porque es que los procuradores no tienen máquinas. Por supuesto que no. Okay. Los procuradores no tienen máquinas de escucha. Todo eso está ya en el Consejo de Seguridad Nacional. Pero ahora, más aún cuando ya mi caso ha sido admitido en la Comisión Interamericana, le está diciendo, señores, ustedes violaron los derechos humanos de esta señora. ¿Qué más vamos a hablar? ¿Qué se va a inventar de pinchazo? Yo creo que el boomerang le rebotó, o sea, el boomerang resultó, y a él le... Puede terminar como Lula da Silva. Bueno, yo esperaría que la justicia haga su trabajo y que se ponga a tono, porque nosotros de alguna manera tenemos que recuperar la credibilidad en nuestras instituciones. Bueno, ya para terminar, querría saber cuáles son como los 3 aspectos más importantes, porque en el discurso todo suena muy bien. Cuando llegan al poder es muy difícil gobernar, y lo vemos en todos los países, y estos países están llenos de problemas. ¿Cuáles son los 3 aspectos más importantes a los que usted le prestaría atención y dedicaría mucho esfuerzo si llegara a la presidencia? Definitivamente desmantelar los esquemas de corrupción que han quedado montados en las distintas instituciones para mí es fundamental, porque haciendo eso se va a lograr reactivar la economía, porque de alguna manera importante se va a poder impactar en decisiones inmediatas que tienen que ver con la racionalización del gasto público y que tienen que ver con la inyección a la economía, con la generación de empleo. Creo que el tema de la educación es fundamental, no solo la dotación del presupuesto, que es ridículo el que nosotros destinamos, entre cultura, deporte y educación no llegamos al 5%. Entonces realmente esto es inaceptable. Entonces sacar a todos esos panameños del subdesarrollo pasa, y del atraso en que están, pasa necesariamente por atender el tema de educación como corresponde. Y yo diría que van casados todos con el tema de la corrupción, también el tema de la seguridad, que tiene que ver con rescatar el agro, porque muchos jóvenes de nuestro interior están migrando hacia la ciudad, se están convirtiendo en esos grandes bolsones periféricos de pobreza, porque ellos vienen del campo desesperados. Pero si nosotros reactivamos el agro, golpeamos enseguida la economía, golpeamos enseguida el tema de la seguridad ciudadana, porque el tema de hurto, robo y violencia doméstica, Panamá no se da abasto. No creas que es el tema del narcotráfico, el tema del gran contrato. No, a nosotros nos está comiendo lo cotidiano, se está tragando realmente las políticas públicas, los planes, programas y acciones. Así que yo diría que atendiendo prioritariamente esos temas, que no significa dejar de atender todos los demás, si uno le da un enfoque fuerte, contundente, no solo con un discurso como usted plantea, sino con acciones concretas, nosotros vamos a poder atender de manera importante desde el primer año una gestión que no va a ser fácil. Entonces, combatir corrupción, educación y agro. Y agro con seguridad, porque todos tienen que ver con seguridad. Bueno, de verdad ha sido un placer. Siempre me gusta mucho entrevistar mujeres como Ana Matilde, con esa capacidad de verdad de ver el mundo de una manera distinta. Como decía García Márquez, ¿qué esperaba para este milenio? Dijo que el mundo lo administren las mujeres. No sé si será mejor, lo harán mejor, pero lo harán distinto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, de verdad. Gracias a ti. No, señora, espero volver a tener el placer, ojalá como presidenta de Panamá. Muchísimas gracias. Bueno. Y de verdad esperamos que vuelva aquí en Ique TV. Muchas gracias.